aprenderemos cómo funciona la opción de números. Para acceder, clicaremos sobre este botón de aquí y se nos abrirá la ventana de números. Para acceder a un número, basta que lo cliquemos aquí o bien si venimos de una opción anterior como hemos visto en el vídeo del diccionario. Vamos a pulsar, por ejemplo, el número 72 y nos aparece información sobre este número. Esta información está dividida en tres bloques. El primer bloque, este de aquí, es la cabecera del número. Aquí nos da información sobre lo que significa y lo que quiere decir este número. El segundo bloque es este de aquí, donde nos da una explicación del porqué de esta cabecera. Vemos que es una explicación más exhaustiva y no tan resumida. Deciros que no todos los números tienen cabecera, solamente aquellos que son significativos para la Kabbalah y la Torah. Si, por ejemplo, buscamos el número 823, veremos que este número no tiene cabecera. Eso quiere decir que en principio para la Kabbalah y para la Torah este número no es significativo. De hecho, no quiere decir que no sea significativo. Cuando entremos en análisis veremos que este número puede decirnos muchas cosas, este y otros números. Comentaros que la alimentación de las bases de datos, y en concreto la de números, viene a partir de que yo voy leyendo libros de Kabbalah y de Torah, y a medida que encuentro definiciones, las voy incorporando. Eso quiere decir que si algún día encuentro algún libro y me dice que el número 823 tiene tal o cual significado, se incorporará. A día de hoy, pues hay una serie de números que sí tienen cabecera, que son significativos, y hay otros pues que no he encontrado ninguna información acerca de ellos. Bien, dicho esto, volvamos a nuestro número 72 y vamos al tercer bloque, que es este de aquí. Este tercer bloque es el detalle de cada detalle del número 72. Si observamos, veremos que tenemos una serie de filtros, selección de grupos y selección de valores. ¿Qué quiere decir esto? Selección de grupos, si pasamos el ratón por encima se nos despliega, está seleccionado por defecto todos, pero podemos seleccionar un grupo que sean solamente queremos ver los valores en versículos de la Torá, palabras de la Torá, contexto de la Torá, Kabbalah, nombres, acrónimos, informes, palabras no Torá y otros. En este grupo de otros se encuentran números que, no siendo ni de Kabbalah ni de Torá, me han parecido interesante incorporarlos. Pueden ser números de historia, pueden ser números de ciencia, y es interesante tenerlos para tener algún tipo de referencia. En principio, deciros también que esta aplicación estaba pensada para que tuviese más grupos. Debería tener un grupo de historia, un grupo de ciencia, un grupo de astronomía, pero claro, es muchísima información y requiere leer muchísimos libros. Como estoy solo haciendo este trabajo, pues la verdad no me ha dado tiempo de leer libros de historia, de leer libros de ciencia o de astronomía. Si algún colaborador quiere apuntarse al carro y quiere aportar información, será bienvenido. Bien, dicho esto, tenemos el otro grupo, el otro selector de filtros, que es el de los valores. En principio nos da por defecto el valor Gadol. Podríamos seleccionarlo todos o varios de ellos. Yo no aconsejo seleccionarlo todos y todos, porque como veréis, si aplicamos el filtro, la cantidad de registros que nos devuelve es inmensa. Trabajar con estas cantidades se hace muy difícil. Entonces yo aconsejo que si se piden, por ejemplo, todos los valores, se pida solamente una categoría, un grupo. Por ejemplo, podemos decir nombres. Quitamos todos, aplicamos los filtros y solo nos devuelven nombres. Estos son todos los nombres que tienen algún valor 72 en su numerología. Por ejemplo, tenemos el nombre de Elón, su valor poligonal es 72. Novag, su valor Livnei es 72, etc. Dicho esto, volvamos a todos y Gadol. Hemos seleccionado todos. Quitamos todos, volvemos a aplicar los filtros y tenemos lo que teníamos. Aquí, en los detalles, podemos acceder a cada uno. Si veis en la columna de la izquierda, nos dice el origen. Esto es un acrónimo, esto es un informe, estos tres
Son números de Kabbalah, son nombres, palabras, diccionario. Una cosa que no os he dicho y ahora me viene a la memoria. Los valores Catán, Siduri, todos estos grupos solo afectan a versículos de la Torá, palabras de la Torá, nombres, acrónimos y palabras no Torá. Los grupos contexto de la Torá, Kabbalah, informes y otros solamente tienen un valor. Realmente informe tiene 4 valores, pero ya lo veremos cuando lleguemos a la opción de informes. Y lo que os decía, y otros. Este valor se considera que es Gadol. Es el valor. Por ejemplo, las 12 tribus de Israel lo considero como un valor Gadol, no es Gadol. Es un 12, que son 12 tribus. De hecho, si buscamos el número 12, si por ejemplo buscamos, vamos a buscar Kabbalah, perdón, Torah, contexto de la Torah, y buscamos Gadol. Aplicamos los filtros y aquí nos dice número de hijos de Israel. Está repetido, habrá que arreglarlo. Y entonces aquí nos da el detalle. Si por ejemplo dijésemos que queremos el valor Siduri, como estamos buscando contexto de la Torah, no nos aparecerá nada. Todo se cuenta como si fuese Gadol. Volvemos a nuestro número 72 y vamos a pasar a ver cómo vemos los detalles. Aquí tenemos un acrónimo que valor Gadol vale 72 y aquí tenemos la explicación del acrónimo. Si os fijáis, en la ventana del acrónimo, en el último recuadro, también tenemos un recuadro de números donde nos dice los valores de este acrónimo. Si pulsamos sobre cualquiera de ellos, por ejemplo, 50, se nos abrirá una pestaña con el valor 50 y las explicaciones de este valor. Volvemos a nuestro número 72 y aquí tenemos un informe. Hay un informe que tiene asociado el valor 72. Entonces, si le damos, se nos abrirá el informe y podemos consultar el mismo. Tenemos también registros de Kabbalah que tienen el número 72. Si os fijáis, el botón es el mismo que este. Si pulsamos, por ejemplo, sobre este primero, nos da información sobre los 72 nombres de Dios, lo que son y de dónde salen, etcétera, etcétera. Mira, aquí tenemos un valor. Entonces, nombres, si por ejemplo tenemos Gesed, pulsamos, se nos abre la ventana de nombres, que es esta de aquí. Aquí tenemos palabras del diccionario, tenemos el botoncito del diccionario. Si pulsamos sobre uno, se nos abrirá el diccionario con esta palabra. Si seguimos para abajo, tendremos palabras Torah. Las palabras Torah también se abre el diccionario. Por ejemplo, la palabra saqueamos. La pulsamos y nos aparece la palabra saqueamos con toda su información. Pues bien, esto es todo lo que hay sobre la pantalla de números.